de la Sociedad Interamericana de Prensa. Está con nosotros Mariana Moyano con un invitado y se va a referir al tema. Hola Cecilia, buenas noches. Y efectivamente está teniendo lugar en estos días la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que en realidad es una cámara empresarial, y sin embargo pasa algo paradójico, porque se autoadjudican un lugar como si fuera algo parecido a Naciones Unidas o la OEA, y parecen como los guardianes de la libertad de expresión. Alejandro Verano, buenas noches, él es decano de la Facultad de Periodismo de La Plata. ¿Te parece que veamos un informe y después lo conversamos? Perfecto, gracias. La Sociedad Interamericana de Prensa nació como una entidad de periodistas con tendencias políticas diferentes. Se fundó en Cuba en 1943, por entonces gobernada por el dictador Fulgencio Batista. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba excluir de la CIP el pensamiento de izquierda. En 1947, el gobierno de Harry Truman creó la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que al poco tiempo se apoderó de la CIP para controlar los medios de América Latina. Eran los comienzos de la Guerra Fría. Un modelo de política, de economía y de medios iba a ser trazado en la región. Los CIP son los propietarios de los grandes pulpos, de los grandes grupos empresarios que controlan la prensa escrita en las Américas. Siempre han defendido sus intereses, tienen todo el derecho de hacerlo. Ellos en realidad, más que defender la libertad de prensa, defienden la libertad de sus empresas y la libertad de presión, como diría Galeano. En el quinto congreso de la CIP en 1949, en Quito, Ecuador, Estados Unidos estuvo representado por dos altos oficiales de los servicios norteamericanos de inteligencia, Jules Dubois y Joshua Powers, y un tercero, Tom Wallace, alto funcionario del Departamento de Estado. El agente de la CIA, Jules Dubois, presidió la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP y al mismo tiempo ejercía su oficio periodístico en el Chicago Tribune. El 22 de enero de 1959, Dubois reivindicaba la Revolución Cubana. Incluso escribió para la revista Bohemia, una publicación que rechazaba la dictadura de Batista, pero de igual manera mantenía una postura crítica hacia el comunismo. El Che Guevara fue quien le advirtió al director del semanario sobre la presencia de Dubois. Sucede, decía el Che, que Jules Dubois, la United Fruit y otras compañías frutícolas, mineras, ganaderas, telefónicas o eléctricas, explotadoras del pueblo, en una palabra, han ordenado desatar la clásica cortina de las mentiras asalariadas. El edificio central de la CIP en Miami no lleva el nombre de un defensor de la libertad de prensa, sino el de un mercenario. Fue en esa misma reunión de Quito en 1949 donde los delegados estadounidenses propusieron realizar la siguiente asamblea en Nueva York y lo consiguieron un año más tarde. Los representantes de Washington prohibieron el ingreso a su país de los periodistas comunistas. Por pensar diferente, le negaron las visas. Con la ausencia de decenas de cronistas, se cambiaron los estatutos de la CIP, acordados en La Habana. Según los reglamentos originales, cada país tenía un voto, independientemente de los órganos de prensa afiliados. En Nueva York se decidió que cada medio tendría un sufragio, con lo cual Estados Unidos pasó a tener de 1 a 424. Con esta maniobra, Washington selló el control definitivo de la CIP. Hace más de 50 años que la CIP se presenta ante el mundo como un organismo de consulta válido, tal como la ONU, pero en materia periodística. Sin embargo, la Sociedad Interamericana de Prensa no es un gremio regional de periodistas. Representa a los dueños y directores de periódicos de la región. Defiende los intereses privados de los empresarios de la información. La CIP tiene la idea que todo aquello que afecte de algún modo los intereses de alguna gran empresa periodística es un ataque a la libertad de prensa. Entonces, desde ese punto de vista, la CIP no es enemiga del monopolio, no es enemiga de la concentración de los medios, y por el contrario, cualquier medida que tienda a limitar esta posibilidad de concentración aparece para ellos como un ataque a la libertad de prensa. Durante las dictaduras latinoamericanas se conocieron diversos episodios que vinculan a la CIP con los gobiernos de facto.
Uno de los casos más emblemáticos fue la campaña que financió en la década del 70 contra el gobierno de Salvador Allende a través del periódico El Mercurio. La publicación se dedicó a difundir falsedades y a intentar dar la imagen de que Allende perseguía a la prensa independiente. A mí me gustaría saber si viene el señor Danilo Arbilla, que fue presidente de la CIP, pero además secretario de prensa de la dictadura de Boldaberry. Y a mí me gustaría preguntarle dónde está el periodista Castro, director del semanario Marcha, desaparecido cuando él era funcionario de esa dictadura. Me gustaría también preguntarle a el señor Agustín Edwards, que fue vicepresidente de la CIP, director del Mercurio, por qué avaló la dictadura de Pinochet y sus crímenes. Me gustaría preguntarle a la CIP por qué hoy avalan la dictadura en Honduras y no respetan la constitución de ese país. Digo, son señores que tienen todo el derecho a reunirse, pero vienen a reunirse para defender sus intereses. En los últimos años, la CIP se sumó a las críticas contra los gobiernos de corte socialista que fueron surgiendo en la región, como los casos de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Incluso Argentina fue blanco de los ataques cuando la CIP repudió a la nueva ley de servicios audiovisuales, ya que la misma, según la entidad, se promulgó en un clima de conflictividad política. De esta manera, la CIP carga contra cualquier iniciativa llevada adelante por dichos gobiernos. Repudia los intentos reeleccionistas de los presidentes Chávez, Morales, Ortega, pero las críticas no se miden con la misma vara. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aspira a otra reelección, sin embargo, no fue repudiado por la CIP. Actualmente, la entidad está presidida por Enrique Santos Calderón, primo del ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe y hermano del vicepresidente de Colombia. En los últimos años, la CIP parece que solo tiene ojos para criticar la situación de la prensa en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, es decir, en países que han adoptado una posición contraria, digamos, a la tradicional política de sometimiento, digamos así, a los intereses norteamericanos. Por estos días se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires y hasta el 10 de noviembre la 65ª Asamblea General de la CIP. Uno de los temas de debate es la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales en la Argentina. Y en el caso concreto que seguramente está provocando esta reunión de la CIP hoy en Buenos Aires, que es la reciente ley del sistema de medios, bueno, la CIP está haciendo denuncias frente a una ley que en realidad está ampliando el espacio de participación en los medios, que está ampliando la libertad de expresión y, insisto, denuncias que no hizo cuando en situaciones mucho más difíciles en Argentina, en Uruguay, en Chile, había dictaduras militares que encarcelaban, secuestraban y mataban a los periodistas. Me llama la atención que planteen que van a analizar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ellos son dueños de diarios. Si leen la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, van a ver que no hay absolutamente nada sobre los diarios. Es una ley para la radio y la televisión. Así que me parece que no tienen nada que decir. En todo caso, si dicen algo, tienen todo el derecho a decirlo, pero me importa muy poco lo que digan. Hay algunas paradojas, Alejandro Verano, que aparecen en el informe, como esto de que se trata de editores de diarios y se con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vos, como decano de la Facultad de Periodismo de La Plata, participaste en lo que fue todo el debate de la ley y justamente todas las universidades nacionales adhirieron a la ley. ¿Cómo lees esa postura de la CIP y este ocultamiento de lo que dijeron las universidades? Sí, en ese sentido es importante señalar que en las universidades nacionales, donde existió un consenso absoluto en apoyar el proceso de discusión de la ley y su letra final aprobada por el Parlamento Nacional, existen múltiples identidades políticas y partidarias, y nuestras universidades nacionales, en tiempos de democracia y en tiempos de dictadura, tienen una larga tradición de defensa de las libertades públicas y de defensa de las múltiples identidades de sectores, o sea que es muy difícil asimilar el apoyo de un sector como el universitario a este proyecto de ley a un apoyo sesgado por un tinte oficialista o partidario. Sin duda es una opinión, creo que el informe fue lo suficientemente claro y las
posturas de Néstor Busso y Eduardo Josami lo suficientemente precisas como para que quede poco para añadir en ese sentido, pero sin duda llama la atención. Las universidades por lo pronto no tuvieron 3, 4, 6 páginas cuando se pronunciaron. No, seguro que no. Lejos de eso, nuestras posturas fueron tuvieron un muy pequeño lugar en los medios. ¿Qué concepto de libertad de expresión, en mi opinión, tramposito, se maneja en este tipo de encuentros que, insistimos, son de cámaras empresariales? Sí. Mira, el informe lo decía muy bien, a mí me parece que es interesante señalar apenas un aspecto adicional. Hoy, como bien se veía en el bloque anterior, el mundo recuerda los 20 años de la caída del muro de Berlín. Entre muchas metáforas, ese derrumbe en nuestros países significó también el derrumbe de la idea de pensar cualquier otra alternativa al mercado como gran solución para muchos de los problemas de nuestra región. Bueno, en ese sentido y en estos últimos 20 años hemos visto cómo, entre otras, las empresas periodísticas han abusado de su posición relativa en el mercado y han, de alguna forma, determinado un determinado modelo y una determinada idea sobre lo que la libertad de expresión significa. Se ha dejado de pensar en lo que tiene que ver con el derecho social, a la comunicación, en lo que tiene que ver con el derecho a la información como bien de todo el pueblo. Sí, porque ahí hay una confusión, ¿no?, entre el derecho de los dueños de los medios de comunicación a decir lo que les parece, que tienen ese derecho, y se iguala eso con el derecho a los ciudadanos a expresarse, ¿no? Y una confusión peor, digo, a veces se sospecha o se parte de la idea de que la libertad de expresión está atacada en estados como el nuestro, que tienen, por un lado, 25 años de consolidación de la democracia, en el cual en este momento todas las instituciones representativas del pueblo están funcionando. Entonces se ceja deliberadamente la mirada sobre la libertad de expresión y se intenta asociar de una forma para nada sutil determinadas situaciones que se han dado en el pasado en gobiernos dictatoriales como asimilándolas a situaciones del presente en comparaciones no solamente exageradas y distorsionadas, sino también útiles a la construcción que intenta hacerse por estos días de determinadas decisiones como la de la Ley de Servicios Audiovisuales en Argentina, que tienden a democratizar el sistema de comunicación e intentar vincularlas directamente a estrategias gubernamentales de coerción sobre la prensa. La Ley de Medios defiende, y no lo digo yo, lo han dicho todo el sistema universitario y lo han dicho mayoritariamente los representantes del pueblo en el Parlamento, defiende la democratización y la desmonopolización en el acceso a la palabra en los medios audiovisuales. Esta construcción que intenta hacerse desde estos organismos que, como bien vos mencionabas, están conformados por empresas periodísticas, más de 1.300 en toda la región, con una mayoría abrumadora de empresas norteamericanas en su composición societaria, sin duda defiende, como bien lo decían en el informe, intereses sectoriales, intereses corporativos empresariales, pero no pueden asociarse a la defensa de los intereses populares que se expresan en nuestros países a través del voto. Alejandro Verano, gracias por venir. No, gracias a vos. Hacemos aquí una nueva pausa. Ya volvemos. La Sociedad Interamericana de Prensa nació como una entidad de periodistas con tendencias políticas diferentes. Se fundó en Cuba en 1943, por entonces gobernada por el dictador Fulgencio Batista. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba excluir de la CIP el pensamiento de izquierda. En 1947, el gobierno de Harry Truman creó la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que al poco tiempo se apoderó de la CIP para controlar los medios de América Latina. Eran los comienzos de la Guerra Fría. Un modelo de política, de economía y de medios iba a ser trazado en la región. Los CIP son los propietarios de los grandes pulpos, de los grandes grupos empresarios que controlan la prensa escrita en las Américas. Siempre han defendido sus intereses, tienen todo el derecho de hacerlo. Ellos en realidad, más que defender la libertad de prensa, defienden la libertad de sus empresas y la libertad de presión, como diría Galeano.
En el quinto... Naciones Unidas o la OEA, y parecen como los guardianes de la libertad de expresión. Alejandro Verano, buenas noches, él es decano de la Facultad de Periodismo de La Plata. ¿Te parece que veamos un informe y después lo conversamos? Perfecto, gracias. En la Sociedad Interamericana de Prensa está con nosotros Mariana Moyano con un invitado y se va a referir al tema. Hola Cecilia, buenas noches. Y efectivamente está teniendo lugar en estos días la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que en realidad es una cámara empresarial, y sin embargo pasa algo paradójico, porque se autoadjudican un lugar como si fuera algo parecido a Naciones